Stereo 100.1. Seguimos aquí en nuestra visita en la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA, en sus instalaciones, a través del canal de YouTube de Stereo 100.1. Mi nombre es Pepe Ansúrez y está con nosotros nuevamente David Alvarado, el presidente de esta fundación, que nos va a platicar de algo que es fundamental. Hay muchas personas que siguen creyendo, como pasaba hace muchos años, que una prueba para detección de infección por virus de inmunodeficiencia humana es no solamente que te tienen que sacar mucha sangre y que aparte de todo los resultados pueden tardar de 1 a 2 semanas o quizás un poco más de tiempo. La ciencia ha avanzado y el día de hoy él nos va a platicar al respecto de la prueba de detección que está vigente, digamos, y que es cuestión de simplemente un pinchazo en el dedo como si te estuvieras haciendo una prueba de colesterol o una prueba de glucemia en sangre y con una tira reactiva te puedes dar cuenta, pero que sea él, el experto, que nos platica al respecto de esto. Nuevamente, hola, ay, qué gusto saludarte de nuevo. Y platícanos un poquito al respecto de estas pruebas que se pueden realizar precisamente aquí en tus instalaciones. Okay. Mira, quiero platicarles un poco. La prueba, ahora tenemos esta tecnología. Anteriormente eran unas tabletas que venían impregnadas con los reactivos propios para detectar anticuerpos, es decir, estas defensas que hace nuestro organismo en presencia del virus. Ahora la tecnología avanzó a este grado, a tener este tipo de pruebas. Son muy precisas. Estamos alrededor del 98.5% de exactitud para detectar los anticuerpos. Y bueno, me permito hacer uso de una que ya empleamos. Esas pruebas lo que hacen es una reacción por coloración, un poco como las pruebas de embarazo. Entonces, cuando se aplica es una gota de sangre, se pone el reactivo y nos tiene que dar una línea. En caso de haber una línea, quiere decir que la prueba se tomó de manera adecuada, pero no hay presencia de estos anticuerpos. En caso de haber una segunda línea, tendríamos que hacer una segunda prueba y de acuerdo a la norma oficial mexicana, se tiene que hacer una prueba rápida de otra marca para contrastar los resultados, o bien en un momento dado, si hay alguna sospecha o sintomatología asociada a infección por VIH, se tendría que hacer una prueba confirmatoria. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente estas que empleamos nosotros, ¿sí? El punzo es un punzo desechable, porque también está el mito, ¿no? De que de repente es que si ocupan material que hayan usado con otras personas, a lo mejor me puedo contaminar ahí, etcétera. No, esos son totalmente desechables. Hay otras que se emplean con una plumilla, pero igual, el punzo también es desechable. Estas nos garantizan solamente se usa una vez y se desecha. Asimismo que viene, bueno, una pipeta con la que colectamos la sangre. En realidad nunca tenemos contacto con la sangre nosotros al manipular la prueba, ¿no? Siempre es con esta pipeta y es alrededor de un par de gotas. Con un par de gotas es lo suficiente para que esta prueba nos dé la precisión. Un poquito de alcohol y en su momento una curita por si alguien desea que se le cubra. Ahora, ¿qué es lo importante de tomar en cuenta si quiere hacer una prueba de detección? Básicamente hay 5 criterios que manejamos que son los esenciales para determinar el riesgo por VIH. Hay que averiguar en un momento dado si se usó condón todo el tiempo, es decir, desde el inicio de la penetración hasta el término. Si todo el tiempo usamos un condón es imposible que nos infectemos, no solo por VIH, sino en general por alguna otra ITS, alguna infección de transmisión sexual. Segundo, checar si hubo eyaculación en cavidad, porque a veces eso pasa. Muchos varones argumentamos que si usamos condón perdemos la firmeza de la erección, entonces es más una cuestión de orden psicológico y a veces nos quitamos el condón mañosamente. Si hay eyaculación en cavidad, principalmente en ano o en vagina, sí implica mucho riesgo. En boca también puede haber siempre y cuando haya vías de entrada. Una caries, un afta, que recientemente me hayan hecho alguna intervención, por ejemplo, remoción de alguna parte dental o una herida, pues lo aconsejable es no hacer sexo oral. Tenemos que checar si el usuario penetró o fue penetrado. Evidentemente las personas que son penetradas tienen más riesgo de infección. ¿Por qué? Porque en un momento dado la mucosa
se puede lacerar. Desde luego, si no hay una lubricación adecuada, esta mucosa se compromete más, y si la penetración en general dura más de 10 minutos, la mucosa se lacera. Entonces hay que checar bien el rol. Quien penetra tiene mucho menos riesgo. Hay que averiguar si hubo sangrado. No tiene que ser un sangrado copioso, ¿no? Muchas veces hay, por ejemplo, cuando hay penetración anal, si la persona tiene algún tipo de lesión previa o hemorroides, eso puede dar pauta a tener más riesgo. Hay que tener mucho cuidado en saber si el compañero sexual vive o no con VIH. Desde luego que si vive con VIH implica mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque no todas las personas que viven con esta infección saben que tienen este virus, entonces lo pueden transmitir. Se sabe hoy en día que si una persona vive con VIH y tiene un apego a su tratamiento, se reduce casi un 96% la probabilidad de transmitir esta infección. Entonces hay que averiguar si se usó condón durante esta práctica sexual, si el compañero vive con VIH, si está en tratamiento, si está indetectable, es muy poco probable, casi nula, la posibilidad de que transmita esta infección a su compañero o compañera sexual. Entonces, en esta entrevista previa en la consejería, la persona nos firma un consentimiento informado, es totalmente anónimo. Este consentimiento solamente nos da su firma, una clave que usamos de índole interno para averiguar un poco si la persona es de primera vez o de seguimiento, y algunas preguntas de orden general: edad, grado escolar, si vive en la Ciudad de México, de dónde es, y sobre todo ya prácticas de riesgo asociadas a una posible infección. Una vez que la persona nos firma este consentimiento, empieza esta consejería, que es valorar estos 5 puntos y hacer un balance emocional de cómo está la persona. No es lo mismo recibir a alguien que su pareja vive con VIH y quizá ya a partir de la relación lo han hablado muy bien y de repente se les rompió el condón, a que en un momento dado fui víctima de alguna agresión sexual, por ejemplo, ¿no? El impacto es muy fuerte, ¿no? O en el caso de una mujer, por ejemplo, si hay sospecha de que el compañero tenga otros contactos sexuales. Muchas veces las mujeres viven tanto esta parte del dolor por el engaño como por una posible infección, ¿no? Esta consejería siempre es personalizada, ¿no? Cuando llega a haber algún menor de edad, solicitamos que venga el padre o el tutor que se haga responsable de este joven, así como personas que en un momento dado pudieran tener algún tipo de discapacidad psicológica, que no sean tan responsables, digamos, de su propia voluntad. Siempre necesitamos a alguien que sea el acompañante y haga estas veces de copartícipe de esta entrega de resultado. La prueba como tal es muy rápida, alrededor de unos 5 minutos tenemos un resultado totalmente certero, y valoramos mucho cómo es esta práctica de riesgo. Efectivamente, la tecnología nos ha ayudado mucho, y si una persona ubica una situación de riesgo, es decir, si hubo una penetración sin condón, al cabo de unos 30 días hacemos esta prueba y el resultado ya es totalmente contundente. Muy interesante esta información acerca de la detección de la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Es muy importante recordar que el hecho de que te hayas hecho una prueba recientemente, después de otro contacto sexual de riesgo, habría que hacerse otra, ¿no es cierto? Sí, hay que dejar pasar por lo menos unos 30 días para tener un resultado ya certero. Lo que se hace como estrategia es, si una persona tiene una situación y aún no cumple con este periodo de ventana, que son los 30 días, se hace una prueba y se dice que es una prueba basal. Esa prueba nos va a hablar de las prácticas anteriores. Si tenemos un resultado no reactivo, sí tenemos que hacer un seguimiento a los 30 días para contrastar este resultado. Si en esta primera prueba nos diera un resultado reactivo, tendríamos que hacer una segunda prueba rápida o una de laboratorio y contrastar este resultado, porque entonces ya sería una infección de tiempo atrás. Perfecto, pues ahí está. Seguiremos aquí a través del canal de YouTube de Stereo 100.1. Mi nombre es Pepe Ansúrez, estamos con David Alvarado, el presidente de la Fundación de la Lucha contra el SIDA, aquí, o Fundasida, aquí en la Ciudad de México. Seguimos contigo. Stereo 100.1.